Listo. Buenos días a todos. Gracias por asistir el día de hoy. María Isabel, que es, además de oftalmóloga, epidemióloga, nos va a hablar de un tema muy interesante que es el glaucoma misdireccional, que usualmente hace un momento discutíamos que es una patología que es muy importante de identificar y manejar oportunamente. María, adelante. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces buenos días a todos. Como saben y como dijo el doctor, pues yo soy María Isabel Maya y hoy les vengo a hablar de glaucoma misdireccional. Entonces, este es el contenido que les propongo para la charla. Primero vamos a hablar algo de epidemiología, cuáles son los factores predisponentes para que se presente esta entidad. Luego, un poco sobre la clasificación, por qué sucede la fisiopatología de esta entidad. Esperen que ahí entró alguien, ya. Pasaremos a hablar sobre la clínica, cómo se diagnostican estos pacientes, qué diagnósticos diferenciales tenemos que tener en cuenta cuando nos enfrentamos a estos pacientes para saber si es un glaucoma unidireccional o si es otra entidad. Ya vamos a ver cuáles son los principales diagnósticos diferenciales, qué manejo y qué debemos hacer nosotros para enfrentarnos a estos pacientes, cuál es el pronóstico y lo más importante de esta charla es nosotros cómo podemos prevenir que esto no suceda. Entonces, hablando un poco de la introducción y de generalidades, sabemos que el glaucoma maligno fue descrito por primera vez y nombrado así por Albert von Graeff en 1869. Y en cuanto a la definición, este es un glaucoma que se caracteriza por una presión intraocular que va a estar de normal a aumentada, asociado con una superficialización de la cámara anterior, tanto de manera central como vemos en esta foto, a nivel periférico, en presencia de una iridotomía periférica permeable. Esto se los voy a resaltar mucho y esto de la iridotomía periférica permeable, ya que siempre en estos pacientes debemos excluir un bloqueo pupilar por medio de una iridotomía para poder hacer un diagnóstico como tal de un glaucoma misdireccional. Es decir, sí o sí tenemos que tener una iridotomía periférica permeable para poder hacer el diagnóstico de un glaucoma misdireccional. La patogénesis de esta entidad se basa en la existencia de un bloqueo para el flujo normal del humor acuoso, lo que va a resultar en una acumulación del humor acuoso en una ubicación inadecuada pues, en el globo ocular. Y se cree que el mecanismo o el mecanismo más propuesto para que se dé este glaucoma es una maldirección del humor acuoso y este humor acuoso se va a ir y se va a ubicar ya sea dentro o detrás del vitro. A esta entidad se le han puesto muchos nombres, ¿cierto? Desde maldirección del humor acuoso, glaucoma por bloqueo ciliar, síndrome de derivación del humor acuoso hacia posterior y glaucoma cilolenticular, entre otros, ¿cierto? Tenemos muchos sinónimos para esta entidad y se sabe que primero se le llamaba o anteriormente se le llamaba más glaucoma maligno y por eso la charla se nos llama glaucoma misdireccional, porque cuando nosotros les decimos a los pacientes, no, es que tenés un glaucoma maligno, pues en realidad, pues ellos realmente se asustan mucho y no se llama maligno o se llamaba de esta manera porque estuviéramos frente a algo pues neoplásico o como tal maligno, sino que se llamaba así porque al principio no tenía muy buena respuesta al tratamiento convencional, pero cada vez más se está dirigiendo a que ese glaucoma se llame de otras maneras, como el glaucoma misdireccional. Sabemos que esta entidad se nos puede presentar ya sea luego de cirugía, luego de procedimientos láser e incluso vamos a ver que un porcentaje de pacientes se nos puede presentar de manera espontánea y sin ningún procedimiento realizado de manera previa. Entonces, en cuanto a la epidemiología, estos sí son de edad avanzada, muy avanzada, que son de 70 años principalmente, pues es el promedio de edad donde se presenta. Y vamos a ver
que de esos pacientes con historia de glaucoma de ángulo cerrado, ya sea de manera aguda o crónica, a los que se les ha realizado cirugía filtrante, del 2 al 4% de estos van a presentar un glaucoma misdireccional. Y se ha descrito que después de cualquier procedimiento, ya vamos a ver cuáles principalmente, ya sea de manera intraquirúrgica, posquirúrgica, ya sea inmediata o de manera tardía, se puede presentar hasta en el 1,3% de los pacientes luego de estos procedimientos que ahorita vamos a mencionar. Los que más se han relacionado con este glaucoma van a ser todos los procedimientos filtrantes, ¿cierto? Y tienen un poquito más de prevalencia con respecto a otros procedimientos que no son filtrantes. Vamos a ver una relación mujer-hombre de 11 a 3, en la cual pues las mujeres tienen un poquito más de... Ay, espera un momentico. Ya. Las mujeres tienen un poquito más de riesgo porque tienen como tal, pues el ojito más pequeño, anatómicamente más pequeño, y por eso tienen algo más de riesgo con respecto a los hombres. Y se ha visto que la raza que más afectada está es la caucásica. Como sabemos, esto se está relacionando mucho con el ángulo cerrado y sabemos que en los países asiáticos pues tenemos una prevalencia altísima de glaucoma de ángulo cerrado. Sin embargo, cuando uno va a mirar los artículos y demás, en realidad en estos países no se describe como una complicación quirúrgica tan frecuente como uno creería. Estas son como las cirugías que les estaba mencionando y los procedimientos en los cuales se ha descrito más que todo el glaucoma misdireccional. Como les dije, la filtrante es la reina aquí porque va a tener una prevalencia un poco mayor, pero también está después de una FACO, después de procedimientos como iridotomías, capsulotomías, fotocoagulaciones, suturolisis, e incluso se ha descrito después del uso de mióticos. A veces, incluso sin haber estado frente a un procedimiento, el paciente puede desarrollar como tal el glaucoma misdireccional. Este fue el estudio de el que sacaron que el 1,3% de los pacientes que son llevados a procedimientos van a tener como tal el desarrollo de glaucoma misdireccional. Ellos lo que hicieron fue hicieron un análisis retrospectivo de 1,689 pacientes a los cuales se les hizo cirugía de glaucoma con o sin FACO, ¿cierto? Y resulta que de esos 1,689, 22 desarrollaron glaucoma misdireccional y lo desarrollaron en un tiempo aproximado de 61 más o menos 190 días. Y pudimos concluir de este estudio que las cirugías no filtrantes hasta el 1,3% de los pacientes van a desarrollarlo, y cuando son cirugías filtrantes el 2,3% tiene una prevalencia un poco más alta, como les dije. Entonces, como conclusión tenemos de este estudio que el riesgo de glaucoma misdireccional se asocia con cirugías filtrantes más que todo y es mayor en los pacientes que tienen ángulos estrechos. Realmente la etiología de esta entidad es desconocida, pero siempre debemos excluir tanto el bloqueo pupilar, que ya les mencioné y les voy a hacer énfasis toda la charla, con una iridotomía periférica permeable la vamos a excluir. Y tenemos que excluir también patologías retinianas como el desprendimiento coroideo, la hemorragia coroidea, y eso lo vamos a hacer mediante un examen físico muy juicioso, y vamos a ver que mediante ayudas diagnósticas también nos podemos ayudar. Se sabe que estos pacientes realmente pueden estar predispuestos anatómicamente desde varios puntos para presentar este glaucoma misdireccional. Entonces, ay, ya. En la esclera
se ha visto que va a haber una alteración de las fibras de colágeno en estos pacientes y realmente la esclera se vuelve como más gruesa, es un poco más elástica también, pero más gruesa en estos pacientes y esto va a predisponer a que se dé una estenosis de las venas vórtice y alteración como tal posteriormente del flujo venoso y eso hace que se llene excesivamente la coroides y facilite como tal que es el glaucoma misdireccional. En cuanto al cristalino, se ha visto que el cristalino realmente es muy grande con respecto a lo que son las medidas como tal del ojo. O sea, hay una desproporción muy grande entre el volumen del cristalino y el volumen de todo el globo ocular. Sabemos que la coroides pues, es una estructura lobular y esa estructura lobular nos va a ayudar a que se dé una acumulación de sangre. Y cuando el flujo de salida se afecta, vamos a ver que estos lóbulos van a acumular mucha sangre y a eso también va a hacer que el cuerpo ciliar y el iris se giren un poco hacia adelante y eso haga que se predisponga a que se presente ese glaucoma misdireccional. Y en cuanto al vítreo, vamos a ver que van a depositar, como sabemos, el humor acuoso se va a depositar ya sea dentro o detrás del vítreo. Y se ha visto que en los pacientes áfacos ese vítreo anterior se puede unir a los procesos ciliares. Sabemos que los ojitos que más tienen factores predisponentes son los ojos pequeños. Entonces, esos ojos pequeños con ángulos estrechos, con longitudes axiales menores a 21, van a tener mucho más riesgo de presentarlo que un ojo de tamaño pues normal y de cámaras no tan estrechas. Pero se tiene claro que los microoftalmos, los nanoftalmos y esas hipermetropías axiales, sobre todo las mayores a +6, van a tener mayor predisposición de riesgo a presentarlo. Sabemos que el microoftalmo son esos ojos en los que esa cámara anterior va a ser más pequeña con respecto al globo ocular, mientras que en el nanoftalmos todo el ojo es pequeño, tanto la cámara anterior como todo el ojo. Y todo eso va a predisponer, como les estaba mencionando, pues a que se dé toda esa fisiopatología como tal del glaucoma misdireccional. No solo los pequeños van a tener factores predisponentes para que se nos presente. En caso de que nosotros tengamos un glaucoma pseudoexfoliativo, que durante la cirugía tengamos cierres angulares o descompresiones bruscas de la presión, puede predisponer a que se nos presente este glaucoma maligno. El uso de mióticos posoperatorios realmente está totalmente contraindicado, como lo vemos, pues como lo vamos a ver más adelante. Y algo a resaltar es que cuando un paciente tiene un antecedente de glaucoma maligno en un ojo, el riesgo de que ese paciente genere un glaucoma maligno en el otro es muy alto y por eso tenemos que tomar todas las medidas preventivas. Sabemos que esta entidad se nos puede presentar tanto en pacientes que tienen cristalino como no. Y estos pacientes que no tienen cristalino pueden ser tanto los pacientes áfacos o pseudofáquicos. Estos pacientes áfacos que presentan el glaucoma misdireccional realmente son esos que quedaron áfacos luego de cirugía de catarata o que quedaron pues como con persistencia de síntomas luego de un tratamiento en un glaucoma misdireccional de un paciente fáquico que se le realizó una faco para poder realizar el tratamiento como tal del glaucoma misdireccional. Se ha visto otras asociaciones con esta entidad que son las oclusiones de la vena central de la retina, ROP, inflamación, inyecciones intravitreas de triamcinolona, lentes intraoculares que son demasiado grandes o con ópticas muy grandes, el trauma y la infección intraocular por Aspergillus flavus. Y en cuanto a la fisiopatología, pasan varias cosas. Entonces, se ha descrito en el cuerpo ciliar y en todos los procesos ciliares que hay una rotación hacia anterior de estos procesos, lo que va a producir como tal ese contacto cilio-cristaliniano y eso pues nos va a producir un bloqueo ciliar
también va a haber un desplazamiento como tal hacia anterior del cristalino que va a bloquear toda la comunicación entre la cámara posterior y la cámara anterior, bloqueando como tal todo ese flujo de salida. También va a haber una congestión como tal de todo el tracto veal, que todo eso también ayuda o favorece a que se dé ese empuje del cristalino hacia adelante. La cápsula y las zónulas también van a ayudar a que haya una resistencia como tal al flujo de humor acuoso hacia la cámara anterior, y por eso vamos a ver que también dentro del manejo vamos a intervenir tanto la cápsula como las zónulas. Ahorita vamos a ver cómo. Sabemos que todo este humor acuoso se va a dirigir hacia posterior, ya sea dentro o detrás del vítreo, y eso también nos ayuda a que se desplace hacia adelante todo ese diafragma irido-cristaliniano, y también va a haber un edema como tal, no solo la rotación anterior, sino un edema de esos procesos ciliares que puede ser dada pues por inflamación, por el uso de mióticos, por eso están contraindicados, y también la circulación coroidea normal hace que estos como tal se inflamen y se hematicen. Además de eso, también se ha visto que hay una disminución de la permeabilidad del cuerpo vítreo o de la hialoides anterior, lo que pues también dificulta el flujo del humor acuoso de la cámara anterior. Y como les dije, estas escleras pues o estos ojos anatómicamente también pues como que se ha visto que tienen una patología del tejido conectivo. Entonces, se ha visto que estas escleras son más elásticas, también se han visto que los glicosamiloglicanos en estos pacientes se acumulan más en el vítreo, y eso hace que como hay tantos glicosaminoglicanos, se aumenta la presión oncótica, hay más acumulación de agua y hay más viscosidad que dificulta el flujo de la cámara posterior a la cámara anterior. Entonces, como a grandes rasgos, tenemos factores predisponentes anatómicos que ya se los mencioné, fisiológicos, y también cambios que pueden ocurrir durante la cirugía, ya sea cambios bruscos de la presión o cierres angulares intraquirúrgicos, y todas esas cosas van a activar un mecanismo de bombeo por movimientos del diafragma iridocristaliniano que van a hacer que se dé como tal este glaucoma. Entonces, hay una dirección, pues ya como para patología, hay una dirección errónea del humor acuoso hacia el vítreo, como lo vemos acá, lo que va a crear una diferencia de presión entre las cámaras anterior y posterior. Va a haber como tal, como vemos acá, un desplazamiento anterior del diafragma irido-cristaliniano, va a haber un aplanamiento uniforme de la cámara anterior, tanto de manera periférica como de manera central, y va a haber un aumento de la presión intraocular con un cierre angular pues secundario. Entonces, estos pacientes se nos pueden presentar tanto de manera compensada como no compensada. Es decir, todo lo que nosotros vamos a ver en los pacientes puede ser de manera aguda si los mecanismos no están compensados, y los síntomas se pueden dar desde incluso intraquirúrgicamente o luego de la cirugía en un periodo relativamente temprano, o se nos pueden presentar de manera más crónica, incluso años después de la cirugía, se puede presentar, y esto es porque hay un equilibrio entre la producción de líquido y la salida, entonces como que alcanza a compensar todos estos mecanismos de los que les estaba contando. Entonces, ¿cómo se nos van a presentar? En realidad, estos pacientes que nosotros, que están, por decirlo así, compensados, y nosotros los venimos siguiendo en el consultorio, que tienen un cambio miópico que se describe desde 2,5 hasta 8 dioptrías por esa luxación que se va dando de manera como paulatina del diafragma iridocristaliniano. Hay que estar muy pendientes. Si un paciente se nos viene miopizando de poco a poco, la cámara anterior empieza a estrecharse poquito a poquito, puede ser un paciente con un glaucoma misdireccional crónico que está compensado, pero que viene descompensándose de a poquitos, y tenemos que abrir los ojos, incluso años después de la cirugía. Entonces, como les mencioné, va a haber ese estrechamiento de la cámara anterior central, ¿cierto? Tanto central como periférico, incluso
con la iridotomía. Acuérdense que sí o sí tenemos que tener una iridotomía permeable para hacer el diagnóstico de estos pacientes. Si no, pues hágasela. Y si la tiene y no está permeable, pues vuelva y hágasela para que ya quede permeable. Y el aumento de la PIO generalmente va a ser, a no ser de que se nos presente de manera aguda, un aumento que es lento y que no nos va a empezar a responder como tal al manejo convencional. Y estos pacientes también pueden empezar a presentar sinequias anteriores periféricas. Cuando estamos haciendo el diagnóstico, tenemos que saber muy bien cuáles son las entidades con las cuales los tenemos que diferenciar, que son todas esas entidades que cursen con aplanamiento como tal de la cámara anterior y con aumento de la presión intraocular. Entonces, el principal va a ser el glaucoma por bloqueo pupilar, pero la principal diferencia del glaucoma por bloqueo pupilar es que no hay un estrechamiento a nivel central de la cámara anterior, es decir, este solamente va a tener un estrechamiento a nivel periférico y esa va a ser la principal diferencia. Además, como les dije, sí o sí tenemos que tener una iridotomía periférica y con eso pues controlaríamos como tal esta parte del bloqueo pupilar y quedaría descartado ese glaucoma por bloqueo pupilar. El desprendimiento coroideo pues se puede dar por causas inflamatorias o hidrostáticas y se da por ese engrosamiento de la coroides y por esa acumulación de líquido en el espacio pues supracoroideo que nos puede dar ese desprendimiento coroideo o subretiniano que se puede también acompañar con un desprendimiento de retina. Pero lo más diferenciador acá con respecto a un glaucoma misdireccional es que la presión intraocular de estos pacientes con desprendimiento coroideo va a estar normal o baja, ¿cierto? Entonces, esto yo creo que ya nos da luces de que puede ser más bien otra cosa y no un glaucoma misdireccional. Y al fondo de ojo, cuando nosotros evaluamos los pacientes, cosa que no se ve en el glaucoma misdireccional, se ven esas elevaciones café claras y generalmente estos desprendimientos coroideos se resuelven espontáneamente. Como vemos acá en la foto, así se vería un desprendimiento coroideo. Y ya la hemorragia coroidea como tal, esta sí va a cursar con aumento de la presión intraocular y el paciente se va a quedar en un dolor súbito intenso en la primera semana postquirúrgica y generalmente el tratamiento que tiene la hemorragia coroidea se va a preceder de una hipotonía y pues eso también nos ayuda como a guiar el diagnóstico y al fondo de ojo podemos ver ese desprendimiento hemorrágico de la coroides y si hacemos la ecografía pues vamos a ver esas elevaciones en forma de cúpula. Acá vemos una fotico pues de una hemorragia coroidea, como la veríamos en el fondo de ojo. Ya teniendo en cuenta todo esto, sabemos que el diagnóstico lo vamos a hacer con la historia clínica, tenemos que hacer un examen físico muy acucioso y podemos tener ayudas diagnósticas como la ecografía, la UM y el ODT de segmento anterior que nos van a ayudar como tal a guiarnos. Entonces, en cuanto a la historia clínica, ya les mencioné cuáles son todos los factores predisponentes, los ojos pequeños, ángulos estrechos principalmente, y el paciente se nos puede quejar de ojo rojo doloroso, disminución en la agudeza visual por esa miopización y por esa, pues se corre todo ese diafragma iridocristaliniano. Y si es muy agudo y no está compensado como un glaucoma agudo, entonces puede presentar cefalea, náuseas, emesis. En caso de que esté muy compensado, sabemos que los pacientes no van a ser tan floridos y nosotros lo único que vamos a ver al examen físico, cuando son esos glaucomas misdireccionales crónicos, y de lo que se va a quedar el paciente es simplemente de una que no ve bien, porque por esa miopización y ese estrechamiento de la cámara anterior. Entonces, cuando nosotros los vemos en la lámpara hendidura, pues vamos a ver ese estrechamiento de la cámara anterior, tanto central como periférico, ¿cierto? Las estructuras, el iris no está inclinado hacia adelante con respecto a, por ejemplo, el bloqueo pupilar, que uno si ve ese iris bombé demasiado típico, el cristalino va a estar hacia anterior, la iridotomía, acuérdense lo que les dije, debe estar permeable y si no está, la debemos hacer
porque no se hace un diagnóstico de un glaucoma misdireccional, sino una iridotomía. Siempre hacer Seidel en caso de facos, traves o cirugías filtrantes para excluir esa fuga de la ampolla filtrante y que esta pueda ser la causa como tal de ese aplanamiento de la cámara anterior. Al fondo de ojo siempre, pues en un glaucoma misdireccional va a estar normal, pero siempre, siempre, como les dije ahorita, descartar desprendimientos coroideos o hemorragias coroideas. Entonces, siempre hacer el fondo de ojo para poder ver estas entidades. Y en cuanto a la presión intraocular, esta puede ir de normal a aumentada o puede ir aumentando de a poquitos. En realidad, no es como lo más llamativo, por decirlo así. Ya en las ayudas diagnósticas tenemos la ecografía, en donde nos puede dar varias cosas. En la ecografía nos puede mostrar esa longitud axial que puede estar más corta. El cuerpo ciliar nos puede ayudar a caracterizarlo, ya que pues puede estar más rotado, más edematizado y más tirado hacia adelante. Y a nivel del vítreo, como les mencioné que el humor acuoso se va a ir y se va a ubicar ya detrás del vítreo, podemos ver en la ecografía esas colecciones del humor acuoso. En la coroides también vamos a ver cambios. Podemos ver esa coroides engrosada, podemos ver de pronto diagnósticos diferenciales de hemorragia supracoroidea o desprendimientos coroideos, y eso es muy importante para descartarlos. La VM también nos ayuda mucho, ya que podemos ver el cuerpo ciliar rotado hacia anterior, el cristalino hacia adelante, la cámara anterior estrecha, y todos estos hallazgos realmente se pueden como normalizar cuando ya se hace un desprendimiento como tal de la hialoides. En el OCT de segmento anterior vamos a ver varias cosas también, el grosor escleral, cómo está el ángulo y si está estrecho, cuál es el grosor central de la córnea, cómo está la cámara, ese desplazamiento marcado de las estructuras del segmento anterior, ese contacto iridocorneal periférico. Por ejemplo, acá vemos en un OCT de segmento anterior cómo estaba el paciente eh, previo al manejo y cómo hay ese desplazamiento ya posterior de todas esas estructuras que estaban totalmente hacia adelante luego del manejo. Listo, entonces, ya pasando a hablar del manejo, tenemos que puede ser tanto médico, podemos hacer también procedimientos con láser y puede ser quirúrgico. Entonces, el manejo médico es principalmente con midriáticos, con cicloplégicos y ya pues con agentes hipotensores como los hiperosmóticos, beta bloqueadores, inhibidores de la anhidrasa carbónica eh, y los esteroides también para ayudar a desinflamar. El manejo ya con láser o con procedimientos pues con láser, está la iridotomía, la capsulotomía, la hialoidectomía y también se ha descrito la ciclofotocoagulación transescleral, y ya el quirúrgico es como tal la vitrectomía y la faco en caso de que tengamos pacientes fáquicos, pues por los efectos adversos o, pues, o los efectos colaterales de la vitrectomía. Esta es muy parecida a la gráfica que les acabo de mostrar, solo quiero que vean esta parte que es por qué funciona cada uno de los manejos que les expliqué. Entonces, por ejemplo, los midriáticos y los cicloplégicos van a producir, como sabemos, esa parálisis del músculo ciliar y eso ayuda a que se tire hacia atrás todo ese diafragma iridocristaliniano. Los esteroides porque reducen la inflamación y ya pues los agentes osmóticos porque deshidratan como tal el vítreo. La anhidrasa carbónica, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, los betabloqueadores, pues porque son supresores del humor acuoso. Ya todos los procedimientos con láser van a ayudar a estabilizar esa presión intraocular, y lo que va a hacer el láser como tal con todos estos procedimientos es que va a liberar y va a hacer esa comunicación entre la cámara anterior y la cámara posterior y va a hacer que ese humor acuoso
se devuelva pues como a su ubicación normal, y ya pues con la vitrectomía lo que hacemos es esa comunicación, y ya pues hay pues ese humor acuoso ya se devuelve como tal y ya se mejora como tal la entidad. Entonces, los objetivos, ya hablando del manejo médico, son disminuir la producción del humor acuoso, encoger el vítreo y disminuir la resistencia del paso del humor acuoso hacia la cámara anterior. Empezando por los midriáticos y ciclopléjicos, como les dije, como hacen parálisis del músculo ciliar, hacen ese ensanchamiento de los procesos ciliares, se tensa el aparato sonular y por eso es que se mueve el cristalino hacia atrás. Sí o sí se debe usar el más potente tolerado y se deben mantener durante mucho tiempo para evitar recaídas. Se han descrito la atropina y el ciclopentolato. Algo que no les había mencionado es que en realidad el manejo médico y el manejo con láser, eh, dentro de la literatura que revisé, generalmente son transitorios mientras se hace el manejo definitivo, que es con la cirugía, ¿cierto? En realidad la efectividad, como vamos a ver ahorita en otros estudios, del manejo médico como tal y de el láser no es tan bueno. Entonces, esto es simplemente como un manejo transitorio, pues, podemos llevar al paciente a cirugía. Y pues tampoco vamos a dejar atropinizado a un paciente, pues por esto, pues no, todo pues durante mucho, mucho tiempo, no. Los hiperosmóticos, pues porque deshidratan como tal el vítreo y eso retrae pues el diafragma irido-cristaliniano y profundiza la cámara anterior. Los beta bloqueadores porque son supresores del humor acuoso y disminuyen ese volumen que se dirige al vítreo. Y los inhibidores de la anhidrasa carbónica porque disminuyen la secreción de humor acuoso, los esteroides porque limitan la inflamación, disminuyen el edema del cuerpo ciliar y minimizan todas esas adherencias y todas esas sinequias que se pueden ir presentando. Eh, y esto es, estos son dos estudios, lo que les mencionaba, por ejemplo, en este decían que hasta el 50% de los pacientes salen con terapia médica, pero en realidad eso no es lo que uno ve. En realidad, este segundo estudio que dice que el 100% de los pacientes tienen recurrencia luego de la terapia médica, es lo que sucede pues realmente en el ya que pues este manejo médico pues va a tener solamente un efecto temporal. Si se controla y se logra controlar la presión intraocular, se necesita la cicloplegia a largo plazo para mantenerla. Y este simplemente, como les mencioné, se usa hasta que se realiza el manejo definitivo, que sería con la cirugía. Pasando a hablar em, del láser, el láser vamos a tener varias cosas por hacer, tanto la iridotomía, la capsulotomía, la hialoidectomía y también está descrita la ciclofotocoagulación transescleral. Lo que pasa es que para hacer todos estos láseres, sí o sí tenemos que contar con una córnea que esté transparente, y otra cosa a tener en cuenta es que no es tan fácil realizar un láser en todos estos pacientes con esas cámaras tan estrechas. Em, entonces, esto con el fin de qué? De romper esa cápsula posterior y la cara anterior del vítreo y eliminar como tal toda esa barrera que impide ese movimiento del líquido entre los segmentos anterior y posterior del ojo. La iridotomía, como les mencioné, sí o sí hay que hacérselas para eliminar el bloqueo pupilar y descartar eso y poder hacer el diagnóstico de un glaucoma misdireccional. Si ya existe una iridotomía y no estamos seguros que esté permeable, vuelva y hágale una iridotomía. Y esta se puede hacer pues con el jack láser, con una energía de 2 a 5 milijoules y de 1 a 3 pulsos por ráfaga. La capsulotomía también, ¿cierto? Y esta se puede hacer con una energía de 1 a 4 milijoules. Esta tiene un efecto inmediato generalmente y produce la profundización de la cámara anterior, obviamente en pacientes pseudofacos. Y
realmente a veces se pueden presentar recurrencias que pueden ocurrir incluso cuando la comunicación pues entre la cámara anterior y posterior está presente, pero no es lo suficientemente efectiva como para disminuir ese desplazamiento del diafragma iridocristalineano. También está la hialoidotomía, o sea, romper la hialoides con láser, ¿cierto? Se puede hacer con una energía de 3 a 11 milijoules. Se hace pues luego de hacer una capsulotomía para romper la hialoides. Y por ejemplo, este estudio em, lo que quería hacer era mirar la eficacia, la seguridad y la técnica de la vitrolisis con láser, con JAG. Y pues acá cogieron 30 ojos de 7 estudios, pues es un metaanálisis, entonces por eso cogieron 30 ojos de 7 estudios en los que se hizo la vitrolisis a través de láser y el 66% lo hicieron a través de iridotomías, el 18% lo hicieron a través de la pupila y el 14% hicieron esa vitrolisis tanto a través de la iridotomía como transpupilar. Lo hicieron con una intensidad de 1 a 11 milijoules, pero ellos resaltan que el 75% de los pacientes necesitaron 3 milijoules o menos para poder hacer esta bilis. Se hicieron de 1 a 41 pulsos por sesión y el resultado como tal de este metaanálisis, ellos relatan que el 77% de los pacientes tuvieron resolución solo con esta vitriolisis por láser, ¿cierto? Sin necesidad de tratamientos adicionales. Entonces, como conclusiones, ellos sacan que la vitriolisis con JAK láser es un procedimiento seguro asociado a una resolución del glaucoma misdireccional en la mayoría de los casos y que si se hace transpupilar tiene menor riesgo de reintervención y el paciente pues no requiere como más manejos adicionales. También podemos hacer todos estos láseres combinados, tanto la iridotomía como la hialoidotomía anterior y la capsulotomía posterior, todos a través de la misma localización, ya que crea pues esa comunicación directa entre la cámara anterior y posterior y ya volvemos pues a la dinámica fluídica normal. Este estudio también miró la eficacia de la iridocápsulo y aloidotomía en pacientes pseudofacos. Ellos cogieron 10 ojos pseudofacos con glaucoma misdireccional, a los cuales se les hizo este procedimiento, la iridocápsulo y aloidotomía periférica. A 7 se los hicieron con láser y a 3 se los hicieron con cirugía, ¿cierto? Y se dieron cuenta que en realidad hubo una alta tasa de éxito y que todos los pacientes, estos 10, tuvieron éxito pues en el manejo de con este manejo de iridocápsulo y aloidotomía periférica, ya sea con láser o con cirugía. Y también refieren que lo hicieron en el cuadrante inferior, entonces también es otra pues opción quirúrgica. Además de eso, está descrito la ciclofotocoagulación transescleral para hacer esa ablación del cuerpo ciliar y disminuir como tal la secreción de humor acuoso. Simplemente esta ciclofotocoagulación funciona porque hay una absorción de energía por la melanina que hace una coagulación térmica y destruye pues el EPR y los vasos cercanos y hace que se disminuya como tal esa secreción del humor acuoso. En quienes está indicado esta ciclofotocoagulación transescleral, pacientes con glaucomas resistentes a terapias médicas, quirúrgicas y que no tengan potencial de mejoría en la agudeza visual. Pero recordar pues que como todo procedimiento puede tener complicaciones como inflamación, dolor, edema macular, otitis. Y ya pasando a hablar de la cirugía, ¿cierto? Que este es el manejo definitivo como tal del glaucoma misdireccional y la indicación es cuando pues no hay efectividad del manejo médico láser, en realidad el tratamiento del glaucoma misdireccional es un manejo quirúrgico para que se lleven a casa pues y ojalá no se realice demasiado tarde porque eso va a impactar directamente en el pronóstico del paciente. Lo que queremos hacer con la cirugía es disminuir la presión, devolver las relaciones anatómicas correctas y otra vez pues el flujo correcto del humor acuoso.
Entonces, varias cosas por hacer. Está la iridectomía, que esa la podemos hacer tanto con vanas como con la punta del vitrectomo. Las capsulotomías posteriores y la hialoidotomía que se puede hacer con el vitriófago. La cámara anterior, como está tan aplanada, ojalá tratarla de formar con aire o con visco. La goniosilectiolisis, en caso de que tengamos pacientes con sinequias, tratar de retirarlas con espátulas o con viscoelástico. Y pues la reina es la vitrectomía pars plana es como la más convencional y la más utilizada para estos pacientes, que son pues sobre todo para los pacientes refractarios al procedimiento que les acabo de mencionar, pero en realidad todos los pacientes con glaucoma bidireccional necesitan una vitrectomía. Y pues esto siempre debe ir acompañado de la apertura de la hialoides anterior. Les quise traer este estudio que habla de las complicaciones de la cirugía vitreoretinal. Es para que no les, pues no, yo sé que ninguno de nosotros nos vamos a meter a hacer como tal una vitrectomía, pero pues a través de pars plana, pero para mostrarles que la incidencia de complicaciones graves en los pacientes con vitrectomía es muy bajita, entonces para que les perdamos como tal el susto. Entonces antes sí se tenía mortalidad, pero ahora con esos sistemas de vitrectomía de menor calibre se ha reducido mucho los tiempos quirúrgicos, la cicatrización y la inflamación y también las complicaciones. Y en este estudio hablan que las complicaciones graves de la vitrectomía, por ejemplo, como la endoftalmitis, son muy raras. La más común es la catarata, pues, por hacer pues esta vitrectomía. Tenemos dos escenarios en cuanto a si el paciente tiene cristalino o no tiene cristalino. Los pacientes fáquicos se les puede hacer esta vitrectomía pars plana con o sin faco, y los pacientes pseudo facos se les puede hacer esa capsulotomía, la zonulohialoidectomía y también la vitrectomía y les va muy bien. Acá tenemos un paciente en el que se realizó una vitrectomía pars plana combinada con la capsulotomía para comunicar la cámara anterior y posterior, y ya vemos pues como el posoperatorio, pues el posoperatorio no, intraquirúrgico acá como mejoró demasiado la cámara anterior. Acá vemos que está súper aplanada tanto de manera central como periférica y acá como mejora. Este estudio habla de la efectividad del manejo quirúrgico del glaucoma misdireccional en los ojos fáquicos. Ellos cogieron 13 pacientes fáquicos a los que se realizó el manejo quirúrgico y pues tuvieron un éxito del 100% en todos los pacientes. Se disminuyó la presión, se disminuyó el uso de hipotensores, se aumentó la longitud de la cámara anterior y solamente tuvieron complicación en dos pacientes, que fue una descompensación corneal, como lo vemos acá, y estos son los dos pacientes que tuvieron la descompensación corneal, y acá vemos cómo estaban antes del procedimiento y cómo quedaron después paciente 1 con descompensación corneal y paciente 2 con descompensación corneal, y el manejo fue exitoso. Entonces ellos concluyen que la vitrectomía más la faco más la capsulohialoidotomía es eficaz para el tratamiento de glaucoma misdireccional fáquico, y acá tenemos otro resultado postquirúrgico en un paciente del estudio. Otra cosa que les quería mencionar es que sí, nosotros no podemos, pues o no tenemos el aval para hacer esas vitrectomías por pars plana, pero nosotros sí podemos hacer otra cosa. Esta vitrectomía se puede hacer tanto de manera anterior, pues a través de una incisión en cámara anterior, como a través de pars plana, que esa pues se la dejamos como tal a los retinólogos. Entonces les quería mostrar eso porque nosotros realmente sí podemos hacer algo, ¿cierto? Y en realidad acá nosotros podríamos hacer, en caso de que se nos presente en el intraquirúrgico, ese estrechamiento de la cámara anterior de manera aguda, y podemos pues como hacer algo y hacer la vitrectomía. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un paciente donde vemos todos los lagos de humor acuoso,
le hacemos al paciente la iridotomía. Acá ya pasamos a hacer con el vitrófago la sonulectomía, ¿cierto? Y ya luego vamos a hacer la hialoidectomía con el vitrófago y también está con este vitrófago para hacer luego la capsulotomía posterior. Este abordaje me parece muy bueno porque en realidad uno a través de esa iridectomía que hace puede entrar y tiene que ser de manera muy periférica para no ir a dañar el saco, pero podemos hacer algo y pues nosotros desde la cámara anterior y desde este abordaje podemos como tal hacer esa vitrectomía. Aquí, por ejemplo, Hyaloidectomy, a nanophthalmic eye with malignant tengo glaucoma un video. and misdirection. Bueno, tengo un video en un paciente pues que tiene un ojito con pues nanoftálmico, en donde pues podemos ver, ya sabemos, pacientes con ojos muy pequeños, nanoftalmos, microftalmos, tienen mayor riesgo y acá podemos ver cómo incluso las incisiones son difíciles porque pues tiene una cámara demasiado estrecha. Y pues ellos acá empiezan a hacer como tal toda la faco. Espérate, yo le voy adelantando. Creo que es acá. Y acá, bueno, el caso es que ellos están haciendo la faco y de un momento a otro empiezan a ver que hay demasiada presión y que todo el diafragma iridocristalineano se les viene hacia adelante. Entonces ellos lo que quieren hacer, que acá esto era como el fin de este video, era mostrarles que ellos ya se meten y empiezan a hacer la iridectomía, perdón, la iridectomía, y a través de la iridectomía se meten para hacer la sonulectomía, se meten ahí un poquito más, tiene que ser muy periférico para no ir a dañar, y también ahí hacer la hialoidectomía. Este, por ejemplo, es un reporte de caso eh, de un paciente que tuvo recurrencia del glaucoma misdireccional luego de una vitrectomía pars plana, ¿cierto? Y eso lo hizo un cirujano de segmento anterior. Acá vemos, pues esto es antes y esto es después de la vitrectomía, como pues todavía está, sí mejoró un poquito, pero en realidad sigue demasiado estrecho. Entonces volvemos a lo mismo, también lo hizo a través de incisión de cámara anterior, en donde por la incisión va y hace la iridectomía, perdón, la sonulectomía y ya luego hace la hialoidectomía y ya pues todo esto le permite como tal que todo el diafragma iridocristalino vaya hacia atrás. Y este es el postquirúrgico. Acá estaba antes de la cirugía y cómo quedó. Y acá lo que les quería mostrar es que nosotros si estamos dentro de la cirugía y vemos, acá están haciendo una faco pues convencional y están haciendo una hidro y podemos ver cómo se sale de manera tan abrupta el viscoelástico y cómo se aplana toda la cámara anterior, pero ahí uno dice, estamos haciendo la hidro, ¿será que se me quedó el líquido detrás de la cápsula, pues detrás del cristalino dentro de la cápsula? Entonces ahí uno lo que tiene que hacer es reducir y en caso de que no mejore, ¿qué hacer? Tanto está la presión y tan aumentada que de manera intraquirúrgica se está también saliendo el iris a través de las incisiones. Entonces ahí ellos lo que deciden hacer, que eso nosotros también lo podemos hacer de manera intraquirúrgica, es poner una aguja en pars plana y ver si sale como tal líquido. Si sale el líquido,
es porque detrás de la cápsula posterior se acumuló mucho líquido y estamos hablando de un glaucoma misdireccional. Aquí vamos a ver. Ahí están tratando de reducir. Entonces acá ellos lo que hacen es con una aguja de calibre 25, obviamente cuidando la dirección, que no vamos a romper la cápsula posterior, y por esa aguja, pues en caso de que estemos en un glaucoma misdireccional, va a salir demasiado líquido y vamos a ver cómo estaba la cámara anterior antes y cómo estaba la presión y ese diafragma iridiocristalino totalmente colapsado, y cómo después de hacer esto mejora demasiado. Entonces ahí ya sacaron líquido, incluso sigue saliendo líquido luego, como vemos acá, y cómo mejoró como tal la cámara anterior y cómo se fue para atrás el diafragma iridiocristaliniano. Eso es otro procedimiento que nosotros también podemos hacer, no tenemos que ser retinólogos. Y pues ya el iris sí reduce porque no tenemos como tal esa presión tan aumentada. Este estudio nos habla como tal de los factores que impactan los resultados en el glaucoma maligno. Entonces, hay mayor probabilidad de tener éxito en la vitrectomía si el paciente tiene un antecedente de 3 cirugías filtrantes, si la presión es menor a 30 o si usa más de 3 hipotensores tópicos, y la vitrectomía en los primeros 30 días tiene mejor resultado porque tiene mejor recuperación anatómica, mejoría en la agudeza visual y la presión intraocular, pues es mucho más rápida. Y la disminución de la presión intraocular fue mayor en pacientes con inhibidores de la anhidrasa carbónica y con la hialoidotomía láser. Complicaciones postquirúrgicas sí podemos tener hasta en el 5% de aumento de la presión intraocular, 10% edema macular, 5% inflamación, 5% desprendimientos de retina, 5% sinequias posteriores y 10% ifema, y hasta en un 15% puede haber recurrencia de este glaucoma misdireccional. En caso de que haya recurrencia y haya cámara estrecha, podemos hacer la capsulotomía por la iridectomía con Jack láser, y eso nos puede ayudar un poco en estas recurrencias. En cuanto al pronóstico, realmente la ceguera es irreversible, pues si se retrasa mucho el manejo, ¿cierto? Y lo más importante es reconocerlo de manera temprana, porque si lo reconocemos de manera temprana y hacemos el tratamiento adecuado, podemos tener un mejor pronóstico en los pacientes. Sabemos que generalmente estos pacientes son resistentes al manejo médico y al manejo con láser, y una de las cosas más importantes es cómo prevenir que nos pase este glaucoma misdireccional. Entonces, de manera preoperatoria, no usar mióticos, usar iridotomías en el ojo contralateral si el ángulo es estrecho, disminuir la presión intraocular de manera preoperatoria con acetazolamida o con manitol, de manera intraoperatoria en caso de que ya sepamos hacer vitrectomía profiláctica más la faco más la capsulotomía posterior, evitar descompresiones bruscas durante la cirugía, minimizar el tiempo de hipotonía, reformar esa cámara anterior siempre con aire o con visco, y de manera postoperatoria poner midriáticos y cicloplégicos y corticoides de alta potencia. Como les mencioné, si a uno le pasa en un ojo, el ojo contralateral tiene mucho riesgo, así que pilas, y por eso hacer una iridotomía, vitrectomía de manera profiláctica y una cicloplegia agresiva en estos pacientes en el otro ojito. Y ya para terminar, tenemos que el glaucoma maligno ya deberíamos quitarle ese nombre y pasar a llamarlo el glaucoma misdireccional. La fisiopatología en realidad es desconocida, pero es multifactorial. El diagnóstico lo debemos hacer por clínica y también tenemos algunas otras ayudas diagnósticas como el OCT-UM y la ecografía. Realmente siempre estar pendientes del diagnóstico diferencial, todas esas entidades que cursan con aumento de la presión intraocular y con aplanamiento de la cámara anterior. El manejo es tanto médico, láser y quirúrgico, pero en realidad el definitivo es con quirúrgico. Y
prevenir siempre con todas las acciones que nosotros podemos hacer para evitar que se presente ese glaucoma misdireccional. Muchas gracias. María Isabel, qué tema tan interesante. Ay, muchas Bueno, gracias. yo llevaba mucho tiempo sin oír de este tema. Definitivamente aquí estábamos hablando con el doctor Carlos Franco, que a veces cuando el paciente ya llega con la cámara anterior muy estrecha y el iris muy pegado de la córnea, la iridotomía periférica pues no es una opción. No sé los otros que piensen, pues no se puede hacer en ese momento y realmente uno termina pues poniendo muchos medicamentos para bajar la presión, ir derecho a una vitrectomía vía pars plana. No sé qué opinan los demás. Muchas gracias por la conferencia y estuvo muy, muy buena. Gracias, doctora. Bueno, no, muchas gracias Silencio total. eh, por acompañarnos hoy. Feliz día. Chao, abrazos.